Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Estás bien. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este Facebook Live que organiza la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para todos ustedes, con el fin de que revisemos de la mano de un grupo de expertos todo el protocolo de farmacovigilancia. ¿Cómo estamos en el departamento? ¿Cuáles han sido los casos que se han reportado? Las principales fortalezas que tenemos en esta de vigilancia y aquellos aspectos que tenemos por mejorar, así como aquellos asuntos clínicos que podemos esperar una vez administramos las vacunas. El día de hoy, entonces, nos acompañan en esta conferencia el doctor Carlos Velázquez Cuadros, él es médico epidemiólogo de la Gobernación de Antioquia, la doctora María Angélica Maya, ella es médica especialista en enfermedades infecciosas, Felipe Vargas Restrepo, microbiólogo bioanalista epidemiólogo de la Gobernación de Antioquia, Alexander Aristizábal, el referente de farmacovigilancia del departamento, y quien les habla, Rita Almanza. Yo soy líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, invitada por la mesa de expertos ad hoc para la evaluación de eventos adversos. Sean todos entonces bienvenidos y esperamos que aprovechen muchísimo este especial encuentro. Para iniciar, vamos a revisar entonces de la mano de Carlos Velázquez y de mi persona en qué consiste el protocolo de farmacovigilancia del Instituto Nacional de Salud a la luz de las nuevas leyes que tenemos en este momento en este centro.
Carlos Velázquez Cuadros es médico epidemiólogo y es miembro del Comité Territorial de Expertos ad hoc para la evaluación de casos sospechosos de eventos adversos posterior a la vacunación en el departamento de Antioquia. Todas las personas que estamos en el día de hoy participando de este encuentro formamos parte de esa mesa y entre los dos vamos a hacer este pequeño recorrido por el protocolo de farmacovigilancia. Para esto nos vamos a apoyar en el decreto 601 de 2021 que salió recientemente el pasado 2 de junio y también en el protocolo del Instituto Nacional de Salud del evento del Código 298. Recordemos que la farmacovigilancia es importante porque una vez los medicamentos son aprobados y han pasado todas las fases de los ensayos clínicos, entran en un periodo, digamos, de observación una vez empiezan a aplicar y las autoridades de cada país empiezan a hacer una serie de regulaciones para mirar que el riesgo sea muy inferior al beneficio que estas están aportando. Es el caso también de las vacunas para COVID-19. El objetivo entonces de hacer una farmacovigilancia de vacunas es identificar los problemas relacionados con seguridad, calidad y efectividad de las vacunas. Tiene unos objetivos específicos y es apoyar el reporte de los casos del Programa Nacional de Farmacovigilancia para identificar esas reacciones adversas que se pueden presentar y también identificar si tenemos casos graves que requieran un especial seguimiento y que requieran también la valoración de expertos para saber si las vacunas realmente, aunque ya pasaron todo ese periodo de evaluación y de seguridad, siguen cumpliendo con ese objetivo. Una reacción adversa posterior a la vacunación se define como un signo, un hallazgo anormal de laboratorio, un síntoma o una enfermedad desfavorable, no intencionada, que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de la vacuna. Esto lo queremos resaltar porque nosotros lo que hacemos son reportes de sospechas, entonces no nos vamos a asustar cuando hagamos el reporte porque no me siento asustado diciendo que fue la vacuna la que ocasionó esto, porque realmente ustedes lo que hacen son reportes de casos sospechosos. Luego estos casos entran a un periodo de evaluación para poder concluir si realmente se pueden o no asociar a la vacuna. ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para detectar comportamientos inusuales si se presentan, por ejemplo, clúster o brotes, y también para identificar casos graves. Según la gravedad, los eventos adversos pueden ser leves o graves. Los leves están dentro de lo esperado, esto no requiere análisis, se presentan generalmente antes de las 72 horas y tienen una resolución espontánea, en tanto que los graves van a requerir otro manejo. Vamos a identificar los casos sospechosos leves que aparecen en las primeras horas de la aplicación de la vacuna y que no ponen en riesgo la vida. Se resuelven sin necesidad y no producen consecuencias a largo plazo o discapacidad. Esto es lo que viene en los anexos técnicos, ahí están informados. Dolores de cabeza, un poquito de escalofrío, puede haber algo de fiebre, puede haber sensación de náuseas. Todos estos signos o síntomas están descritos en el anexo técnico, están dentro de lo esperado. Esos signos y síntomas no se van a notificar por Civigila, solamente se van a notificar por el aplicativo de VigiFlow, del cual hablaremos más adelante. En tanto que un caso de sospecha grave va a ser aquella persona que tiene un signo, un síntoma, un trastorno que después de administrar la vacuna le puede causar una incapacidad, una discapacidad, pone en riesgo su vida, requiere hospitalización o le ocasiona la muerte o generó un clúster. Y también se le agregó con el nuevo decreto si genera una anomalía congénita, muerte fetal o aborto, y si el vacunado, su cuidador o el médico tratante o su talento humano en salud considera que se puede atribuir a la vacuna. Entonces tengo una persona que tiene un shock anafiláctico, está hospitalizada, cursa como una sospecha grave. Tengo una persona que le generó una incapacidad, tuvo, digamos, un evento adverso que generó una hospitalización, con que le ponga en riesgo la vida, con que requiera la hospitalización, o si el médico dice, no, ese derrame cerebral que tuvo es posiblemente por otra cosa, pero la familia insiste en que esa causa de la vacuna, también se debe notificar porque se van a incluir aquellos en que la familia también así lo refiere. Nosotros tenemos entonces que los eventos adversos se pueden
presentar con cualquier medicamento. Sin embargo, los leves van a ser más frecuentes que los graves. Los leves van a ser síntomas generales como cefalea, reacción local, malestar, en tanto que otros asuntos como convulsiones, anafilaxia, enfermedad protrombótica se van a clasificar como eventos graves. Los leves generalmente no requieren evaluación, en tanto que los graves requieren hospitalización, discapacidad y muerte. Ceden espontáneamente los graves van a requerir atención. Los leves generalmente ceden en 72 horas, los graves en realidad son variables. Los leves se notifican solo por Vigiflow y en tanto que los graves solo por Civigila. La notificación de los leves va a ser semanal, la de los graves es inmediata. Tenemos entonces que cuando usted identifique uno de esos casos sospechosos, usted debe notificar entonces los graves para darle la oportunidad a este comité de expertos del cual el doctor Carlos les hablará más adelante, para hacer el análisis y poderlo clasificar. Esos eventos van siempre entonces al Civigila y será el Civigila del Instituto Nacional de Salud quien notifique al INVIMA a través de la aplicación de Vigiflow. En tanto que si el caso que usted identificó es leve, a través del servicio de farmacovigilancia se va a notificar directamente a Vigiflow. Tenemos entonces que cuando se presenta uno de estos casos se deben hacer algunas acciones individuales. Usted desde la IPS debe realizar la notificación inmediata. Si ocurre una defunción que el médico lo esté asociando o la familia a la vacuna, debe pedir la necropsia médico-legal y muestras para estudio anatomopatológico al Instituto Nacional de Salud. Se debe realizar una investigación epidemiológica de campo, esto es compromiso del ente territorial, y se debe hacer en las primeras 48 horas. Esto se debe sumar a la visita al puesto de vacunación y realizar una autopsia verbal si así lo aplica. Informarle a los familiares o al vacunado los resultados de la investigación y tomar las precauciones necesarias durante la aplicación de nuevas vacunas. Cuando hacemos la vigilancia, la podemos hacer de dos maneras, una vigilancia activa o una vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es lo que a mí como ente territorial me llega a través de los aplicativos, en tanto que la vigilancia activa, y también la debemos liderar los entes territoriales con el apoyo de ustedes como aseguradores, como IPS, es hacer revisión de cohortes, implementar unidades centinelas, hacer búsquedas activas comunitarias, búsquedas activas institucionales, monitoreo de medios de comunicación e investigaciones epidemiológicas de campo. Eso que está en pantalla en la ficha 298 es un pantallazo, es una ficha, digamos, de selección. Está planteada para que no tengamos que sabernos de memoria el protocolo, simplemente ella nos va preguntando qué vacuna colocaron. Acá debajo están los códigos de las vacunas. Por acá vemos entonces la vacuna de COVID-19. Tenemos entonces que nos va a preguntar por las dosis, acá sabemos si es la primera, si es la segunda, nos va a preguntar por la vía, nos va a preguntar en qué brazo se le colocó. Asimismo, si hay algunos hallazgos semiológicos y simplemente me da una lista de chequeo para que los marque. Esas acciones individuales, la notificación entonces, ya como lo dijimos, debe ser de manera inmediata y semanal solamente en los casos leves, pero a través de Vigiflow. Tenemos 8 semanas epidemiológicas para realizar el ajuste de los casos, pero usted como IPS no se puede tomar las 8 semanas, porque nosotros tenemos que tener un tiempo para hacer la revisión de los casos y enviarlos, y poderlo retroalimentar a usted de cómo se van a realizar esos ajustes. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Velázquez para que nos explique en qué consiste la investigación epidemiológica de campo de estos eventos. Adelante. Muchas gracias, doctora Rita. Continuando entonces, recordemos que las EPS, las EAPB, deben de garantizar la atención integral del caso sospechoso grave en su red de atención. Se le debe brindar todo el manejo clínico, minimizar las complicaciones que se deriven de estos eventos adversos. Cada caso debe tener un abordaje que incluya el diagnóstico diferencial y además de esto el proceso de confirmación en la medida de lo posible de estos eventos adversos graves o descartarlo. Para esto entonces es importante recordar que todas las interconsultas con los especialistas se tienen que realizar, las pruebas de laboratorio hay que hacerla, ejemplo en un caso de una anafilaxia, la triptasa es muy importante, etcétera. Exámenes complementarios, hemogramas, pruebas, radiografías, TAC, etcétera, lo que se necesite para poder hacer la confirmación diagnóstica. Las diferentes secretarías de salud de los municipios deben conformar equipos
de respuesta inmediata para realizar estas investigaciones epidemiológicas de campo cuando se presenten estos casos sospechosos. Cuando haya conglomerados, más de 2 casos, por ejemplo, de un evento adverso grave, se tiene que notificar inmediatamente para poder realizar este tipo de actividades. Estos equipos deben de estar conformados por el médico, por la enfermera. Idealmente este equipo debe tener conocimiento en el proceso de vacunación. La investigación epidemiológica de campo debe realizarse, como lo mencionó la doctora Rita, en las primeras 48 horas para poder recuperar la mayor cantidad de información que podamos. Y además de esto, como lo vamos a ver, la visita a los puestos de vacunación cobra vital importancia para poder hacer un muy buen rastreo de estos eventos adversos. Quiero enfatizar en algo muy importante, y es que la ISE no es una herramienta para transcribir la historia clínica, es una herramienta donde usted debe consolidar la información y el objetivo es buscar los diferentes determinantes en salud que permitan evaluar cuáles van a ser esos factores que ese equipo encontró en campo, en esa casa, con esa persona que vacunaron, que lleven al resultado final del caso. Entonces, por favor, es muy importante que en esta investigación, recalco, no transcriban la historia. Nosotros tenemos generalmente la historia, pero vaya, busque determinantes en salud. ¿Cuáles son las barreras que puede tener esta familia para no haber consultado, por ejemplo, antes? Barreras económicas, barreras de seguridad, barreras geográficas, importante mencionarlas acá. Además de esto, el perfil psicológico de las personas. Hay casos donde no quedan registrados en la historia clínica, pero cuando ustedes van a esas casas, a esas familias, nos pueden comentar y escribir que son personas que cursan con patologías de ansiedad, por ejemplo. La escolaridad, a veces no la encontramos en las historias clínicas y esto es muy importante para sobre todo para los retrasos tipo 1 y tipo 2. La red de apoyo familiar y social, con cuántas personas vive esta persona. El acceso a la información en salud, que pueda identificar qué riesgo tiene. Es muy diferente encontrar que una persona que no tenga afiliación en salud a encontrar otra, por ejemplo, que tiene inclusive sistemas de salud como prepagadas, lo cual va a facilitar el ingreso a la red de estas personas. Indagar, muy importante esta pregunta, ¿qué piensan esos pacientes de lo que le pasó? Porque muchas veces son ellos los que dicen, es que yo creo que es un ESAVI, yo creo que fue una reacción a la vacuna. Otras veces simplemente dicen, no, yo tengo una enfermedad alérgica hace muchos años y yo creo que no es la vacuna. Entonces, tener ese concepto importante que no se van a describir en las historias clínicas. Esto solamente se obtiene de una investigación epidemiológica en campo bien realizada. Miramos entonces en la siguiente, cómo dentro de esas acciones colectivas se debe realizar la sensibilización. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de la importancia de sensibilizar a todo el personal de salud, ese talento humano que está administrando la vacuna acerca de los efectos adversos. O sea, no es concebible que una vacunadora no conozca cuáles son los efectos esperados de una vacuna Pfizer, de una vacuna AstraZeneca, de una vacuna como la de Coronavac. Es importante que conozcan ese perfil de seguridad de las vacunas, las indicaciones y las contraindicaciones. En la página de Mi Vacuna simplemente es un software, es una información que está escrita, que puede tener errores, pero usted cuando tenga al frente esa persona que va a vacunar, hágale preguntas validadoras importantes. Por ejemplo, usted ha estado en contacto con una persona sospechosa para COVID en los últimos 14 días, para que le dé una idea si esa persona puede ser un contacto estrecho o puede ser un caso confirmado, sospechoso de COVID-19. Importante preguntar para evitar sobre todo estos eventos adversos. Si ya recibió una primera dosis, ¿cómo les parece que hemos tenido eventos adversos de personas que han sido vacunados con una plataforma y a los 21 días con otra? Esto puede pasar, pero minimizamos esta posibilidad si hacemos las preguntas correctas a la persona correcta en el momento correcto. Antes, durante y después de la aplicación, el vacunador siempre debe orientar a esa persona sobre las reacciones adversas esperadas. Y como lo mencionó la doctora Rita Elena, es muy importante conocer cuáles son esos eventos esperados y cuáles son esos que, a pesar de que están descritos en la literatura, pues no son tan comunes y no son tan esperados. Entonces es de esperar que una persona, cuando yo la vacune, pues le dé dolor en el sitio de la vacuna, pero no es de esperar que me realice una reacción anafiláctica. Entonces, entender, comprender y dar esa información que yo conozco al vacunado va a disminuir la probabilidad de que se presenten en un servicio de urgencias supuestos eventos adversos graves que pueden ser inclusive normales manejados en casa.
El vacunador, además de esto, también en la parte de la información debe registrar en PayWeb las comorbilidades. Acuérdense ustedes el ajuste que hace el gobierno en estos decretos que han salido últimamente de quiénes se van a ingresar, estos pacientes con estas patologías reumatológicas, los pacientes asmáticos, inclusive aquellos pacientes que han tenido coronavirus, que de acuerdo al decreto 430 va a tener unas excepciones. Tener presente en las jornadas masivas de vacunación la sensibilización. Mire, estamos en la etapa 3, la etapa 4 duplica la cantidad de personas que vamos a vacunar en la etapa 3, y la etapa 5 sí que más. O sea, cuando usted tiene en Colombia un volumen de personas de más de 16 millones de personas a vacunar, pues usted está seguro que se van a presentar eventos adversos, pero debes de prever esto, saber qué va a pasar, y usted tiene que darle la información a la familia de cuándo consultar, de dónde consultar, de que ellos estén pensando dónde queda su centro de salud más cercano y cuándo es indicado consultar y cuándo no. O sea, llevar a una persona de 60 años al médico porque tiene dolor de 24 horas posterior a la aplicación, pues esto no es un evento adverso grave, por lo tanto no va a meritar un reporte. Otro punto importante, las búsquedas activas comunitarias, y aquí me voy a detener un poquito porque son bien importantes. Este equipo de respuesta inmediata, después de que se identifica un caso grave sospechoso, se debe ir a campo, ir a buscar lo que llamamos nosotros inteligencia epidemiológica, ir a buscar causales de asociación, mirar si, por ejemplo, hay varios casos en la comunidad que hayan tenido los mismos síntomas, los mismos signos, tratar de investigar si en esa comunidad hay personas que se les haya aplicado, por ejemplo, el mismo lote, que haya sido el mismo vacunador, que haya sido la misma sede. Entonces, este poder de asociación es lo que nos va a permitir a través de la inteligencia epidemiológica poder hacer identificación de clúster o conglomerados. Entonces, mire que es importante, por ejemplo, estas asociaciones, y además en las búsquedas institucionales, ya lo mencionó la doctora Rita, cuando tenemos un silencio epidemiológico de más de 8 semanas sin un solo caso, pues tenemos que hacer este tipo de búsquedas. Importante la comunicación del riesgo, y esto también es importante monitorearlo en cada uno de sus municipios. Mire, el monitoreo de redes a las noticias, a las falsas noticias, a lo que llamamos los mitos, lo que llamamos esta información que es masificada y que generalmente causa miedo en la población y que puede disminuir nuestra cobertura en la vacunación. Entonces, hacer monitoreo de redes. Ustedes que están escuchando esta conferencia, pónganse en articulación con sus equipos de comunicación para que hagan un rastreo de las noticias, de esas noticias de comunidad que pueden causarle daños a nuestra vacunación. Hacemos la siguiente y les comento que de acuerdo al decreto 601, en su artículo 7, indica que todos los departamentos y distritos deben de conformar un comité de expertos ad hoc para la evaluación de todos los eventos adversos graves que ustedes nos notifican. Todos. Nosotros hacemos un filtro, pero los analizamos todos. Y esto es importante porque miren la siguiente, cómo cada caso grave que ustedes reportan al Civigila es analizado, es clasificado, es caracterizado por este comité de expertos. Para la unidad de análisis de los casos graves, este comité, primero lo que hacemos es un alistamiento de toda la información disponible para el caso. Entonces, la ficha de notificación, lo que son los formatos de historias clínicas, las autopsias verbales, en fin, todo lo que ustedes nos aportan, nosotros miramos esa información y es el insumo. El carnet de vacunas es importante. Miren ustedes que a veces hay un dato que a veces nos causa dificultad encontrar, y es la hora de la vacunación. Y qué importante la hora, porque recuerden ustedes que hay muchos eventos esperados que tienen un transcurrir en esa línea de tiempo que nos va a facilitar acercarnos al diagnóstico. Y esta hora generalmente la encontramos en el formato del consentimiento informado en la parte superior derecha. El carnet de vacunas es importantísimo para poder hacer un análisis del lote, ahí donde ustedes nos describen el lote, el tipo de vacuna, cuántas dosis, y muy importante, cuándo le toca la próxima vacunación. Entonces, mire que diligenciar todos estos formatos son importantes para nosotros. Todos los miércoles, este comité de expertos nos reunimos a las 4 de la tarde y hay una conformación en cabeza de la doctora Lina Bustamante, de la subsecretaria, la doctora Natalia Montoya,
y también existen expertos inmunólogos, tenemos alergólogos, médicos internistas, infectólogos, químico farmacéutico, microbiólogos, bacteriólogos, epidemiólogos, pediatras, toxicólogos y, en fin, un montón de especialidades que, acorde al caso que vamos a analizar, pues los invitamos y ellos nos acompañan dando su análisis, entre esos neurología, fisiatría, etcétera. Luego procedemos a la discusión científica y académica con una metodología hermosa que nos da la OMS, que nos da la Organización Panamericana de la Salud, buscando evaluar algo muy importante que se llama la causalidad de los eventos adversos. Posteriormente, entonces, llegamos a un acuerdo y hacemos una clasificación. Posterior a esta clasificación, enviamos esto al Instituto Nacional de Salud, que es el que se encarga de hacer una consolidación y enviar a través de VigiFlow, y ojo con esto que no los quiero confundir, es el Instituto Nacional de Salud el que notifica los casos graves a VigiFlow, no nosotros. Nosotros en VigiFlow, como lo vamos a ver, notificamos los casos leves a moderados. Luego ellos consolidan y envían esa información al INVIMA, quienes hacen lo propio de consolidación a la Organización Panamericana de la Salud. Y obviamente, de acuerdo a la complejidad, pues pueden haber casos no concluyentes, lo cual nosotros de manera autónoma, porque tenemos un reglamento a través interno de este comité, donde los casos que no son concluyentes, pues los tenemos que enviar directamente al Instituto Nacional de Salud para que sea analizado en el Consejo de Evaluación de Reacciones Adversas contra la COVID-19 y en el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, quienes ellos a otro nivel tratarán de cerrar estos casos. En la siguiente, pues les muestro, ustedes ya lo conocen, es simplemente de manera rápida una clasificación de estos eventos. Puede ser un caso atribuido a los componentes de la vacuna, cuando nosotros hacemos y encontramos que hay una asociación y cuando vemos una plausibilidad biológica con los componentes. Ejemplo muy común, una anafilaxia producto del polietilenglicol que contiene esa burbujita donde está contenido el RNA mensajero de la vacuna de Pfizer. Nosotros entonces tenemos que hacer para este caso y esta clasificación un ajuste tipo 4 para una confirmación clínica, pero puede ser un caso atribuido al programa de inmunización, cuando, por ejemplo, a través de la investigación vamos al puesto de vacunación y encontramos que un manejo inadecuado en la cadena de frío puede ser, y un paciente desarrolla un absceso a nivel del deltoides, y también se tiene que hacer un ajuste tipo 4 por confirmación clínica. Pero puede ser un evento coincidente muy común, en la cual la vacuna puede estar inmersa en esa discusión, pero cuando hacemos el análisis médico-científico encontramos que hay una coincidencia. Ejemplo, un paciente que desarrolla un evento cerebrovascular a las 24 horas posteriores a la vacunación, pero la cascada fisiopatológica de esa patología es explicada en una paciente de 90 años que tiene una hipertensión arterial no controlada, que tiene un evento isquémico anterior, etcétera, y usted esa cascada la explica y dice realmente es un evento coincidente con la vacunación. Además no encuentra una plausibilidad biológica de la vacuna que explique ese evento cerebrovascular. También hacemos un ajuste tipo 6 y de tipo descartado, pero puede ser un caso relacionado con un defecto en la calidad de la vacuna. También aquí en este caso lo obtenemos de acuerdo a la visita que hacemos al puesto de vacunación y hacemos un ajuste tipo 4 confirmado por clínica, y nos quedan otros 2 ajustes en la siguiente presentación, que puede ser, y no muy común, no muy raro, el famoso evento relacionado con la ansiedad. Y me pareció espectacular que metieran esta clasificación por una razón importante. Mire, a nivel del mundo, el 10% de la población le tenemos miedo a los chuzones, le tenemos miedo a los elementos cortopunzantes, la tripanofobia, la velenofobia, etcétera, son patologías que pueden causar ansiedad. Son personas que van a un puesto de vacunación, hacen un efecto vasovagal, una disminución de la presión arterial producto de esa respuesta que tiene la paciente ante la ansiedad, y realizar una lipotimia y probablemente confundirla inicialmente como una reacción anafiláctica, pero entonces nosotros en el comité, lo importante no es que usted la deje de notificar, sino que lo haga y nosotros internamente miramos y buscamos y encontramos de pronto si realmente puede ser o una anafilaxia
o un efecto de la ansiedad. Créanme que no son tan poco comunes. Pero también puede ser un caso no concluyente, una reacción que no logramos clasificar, y esto puede ser una polineuropatía posterior a la vacunación, lo que pasó en el 2009 con la vacuna de influenza, puede estar pasando en este momento con la vacuna de COVID, en la cual no tenemos estudios que demuestren de que pueda causar este tipo de patologías. Pero miren la nota que les tengo en la parte inferior. Para los síndromes que cursen con polineuropatías, por favor, no se olviden de hacer diagnósticos diferenciales con estas miopatías primarias, las distrofias, las patologías metabólicas, las patologías estructurales, las miopatías inflamatorias, inclusive las degenerativas. Un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica que lo vacune, pues puede presentar un incremento en su sintomatología, pero no es por la vacuna, es por su patología. Entonces, mire que es importante, pero para poder hacer esto, nosotros tenemos que llenarnos de herramientas y a veces no lo tenemos, y tenemos que pasar este caso a nivel nacional al instituto para que ellos, a través del IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías, puedan hacer esa clasificación. Y la siguiente, entonces, es simplemente para recordarles a ustedes que tenemos que confiar en la vacuna, que tenemos que confiar en la ciencia, que tenemos que confiar, y que cuando se une la academia con la ciencia podemos tener una muy buena evaluación. Ahora, ¿cuándo hacer necropsias? Otro florero de llorente que tenemos mucho en la red. ¿Cuándo hacer necropsias? ¿Será que todo paciente que fallece hay que hacerle necropsia? No, hay un ajuste importante, y es importante que ustedes lo descarguen la última clasificación, la última actualización del protocolo, que la pueden descargar desde la página del instituto, y vamos a recordar varias cosas. Primero, el decreto 780 del 2016, en el artículo 2.8.9.5, que ustedes ven ahí, nos está diciendo a quiénes hay que hacerle necropsia. Y si ustedes pásame la siguiente diapositiva, si ustedes miran lo siguiente, pues ustedes saben que al homicidio, lo que tiene que ver con causas externas, hay que hacerle, pero miren el artículo 2896 en su literal C, lo va a leer textual, dice: las necropsias se realizarán cuando se sospeche una muerte causada por la utilización de agentes químicos, biológicos, drogas o medicamentos. Y recordemos que las vacunas son medicamentos biológicos, por lo tanto, aplica para necropsia. Pero hay un pero muy importante, y es la siguiente. Pasemos a la siguiente. Hace poquito, miren, el 2 de junio, el gobierno nos da este decreto 601, donde se hace unos ajustes a la vigilancia de los eventos adversos posteriores a la vacunación, y es importante que lo tengan ahí presente, porque se habla sobre este ítem cuando, por ejemplo, pásame la siguiente, hablamos de que en caso de muertes sospechosas de eventos adversos posteriores a la vacunación, se debe asegurar la necropsia, pero siempre y cuando el médico tratante tenga indicios de que hay una acusación de daño por parte de la vacuna. Pero si a mi urgencia me llega un paciente de 90 años vacunado con Pfizer y que a los 15 días fallece, pues obviamente tengo que mirar el historial clínico de este paciente, hacer un análisis juicioso de los antecedentes. Si yo como médico encuentro que la cascada fisiopatológica que lleva a la muerte de este paciente es explicada por sus comorbilidades, así yo lo tenga fallecido en las primeras 4, 5, 6 semanas, porque ya no hay límite de tiempo, y tenga la vacuna, pues yo lo voy a declarar por muerte natural. No tengo que someter a este paciente ni a su familia a que hagan un levantamiento por medicina legal y someterlo a una necropsia o a una autopsia clínica, y mucho menos a una autopsia médico legal. Y es importante que tengamos esto muy claro, porque eso está descrito en los anexos. En el caso de que se presente la defunción, entonces, y que el médico considere que hay que hacer necropsia, pues debe ser realizada en las primeras 48 horas y obtener las muestras que ustedes lo van a leer textual, de cerebro, de ganglios, de vaso, de hígado también, de piel. Hay que hacer punción lumbar y obtener líquido cefalorraquídeo, embalar en fórmula al 10% y en solución salina, y trasladar esas muestras al laboratorio. Entonces, mire todo lo que implica cuando usted hace un buen ejercicio médico. Pásame la siguiente. Miren ustedes cómo es importante que cuando el médico defina que realmente hay una asociación, la EPS o la APB debe garantizar la realización de esa necropsia. No le ponga peros.
haga la necropsia, que es importante, está incluida. Una necropsia clínica está en el POS, usted tiene código CUPS, entonces no hay ningún problema. En caso de requerir la autopsia médico-legal, pues no se desgaste haciendo el certificado de función. Si usted define que probablemente es una asociación a la vacuna, usted o la familia, eso está muy claro, pues no haga el certificado. El certificado será realizado posterior por medicina legal. Y pásame a la siguiente, porque quiero darles a ustedes esta ruta. Es una ruta muy sencilla porque la invitación, y con esto creo que termino, es muy sencilla. La invitación es a realizar un adecuado ejercicio de anamnesis, un adecuado ejercicio de revisión por sistemas. Interrogue a la familia, es bien importante. Valore esas comorbilidades del paciente y los sucesos acontecidos en días previos. Hombre, el paciente estuvo hospitalizado 15 días antes por una sepsis. Si la causa de la muerte es clara y se explica por la cascada fisiopatológica y esta es la causa directa y no hay acusación de daño ni por la familia ni tampoco por parte del médico, pues hombre, no te metas a realizar una necropsia, simplemente haga su certificado de defunción, entregue el cuerpo. Ahora, si la causa de la muerte no es clara para el médico en la cascada que lleva a la muerte, esa cascada fisiopatológica, entonces puede que en ese caso el médico se enfrente a dos decisiones. Bueno, no la explica, pero tampoco hay una acusación de daño. ¿Yo qué hago? Una necropsia clínica. Tengo que, en su defecto, saber de qué se murió. Ya sé que no lo mató la vacuna, pero sí quiero saber por qué falleció el paciente. Solicite una necropsia clínica, no hay ningún problema, pero no es médico legal, porque no es una causa externa. Caso contrario, por ejemplo, si el médico o la familia consideran de que hay una acusación de daño por parte de la vacuna, en este caso sí hay que realizar la solicitud de la necropsia médico-legal y todo lo que se deriva de eso, llamar a medicina legal o al inspector de policía si es en un municipio donde no hay medicina legal, para poder hacer levantamiento del cadáver, no diligencien el certificado, que eso lo va a hacer medicina legal. Entonces, espero al final entonces las preguntas y dudas que se presenten con respecto a esta charla. Muchas gracias, doctora Rita. Le doy entonces paso al siguiente conferencista. Doctor Velázquez, lo voy a invitar a que permanezca un momento para hacerle la pregunta que estamos viendo acá en el chat. Entonces, saludamos de paso a todos los municipios que se han venido conectando. Acá nos saluda Gómez Plata, nos saluda Río Negro, Jericó, un saludo para todos en Jericó, Urrao. Qué rico que colocan los nombres de los municipios para saber de dónde nos están escribiendo, Pueblo Rico. Hay una pregunta y es que si una persona con vértigo tiene contraindicación para colocarse la vacuna. Bueno, esa pregunta es muy interesante y aunque la respuesta definitivamente es no hay contraindicación, quiero, doctora Rita, usted que está moderando, dejar esas preguntas al final porque estoy completamente seguro que la conferencista que sigue, los conferencistas que siguen, perdón, la doctora María Angélica y Felipe, nos van a hablar del tema, entonces no me les quiero adelantar, pero la respuesta no es una contraindicación y la respuesta nos la va a dar nuestra especialista. Entonces vamos a dejar abierta la inquietud de nuestra, para que permanezca pues las 2 horitas aquí conectadas, porque los temas que siguen son muy especiales. Muchas gracias, doctor Carlos Velázquez, por su participación. Y le damos la bienvenida a la doctora María Angélica Maya Restrepo. Ella es médica especialista en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas, asesora de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y del Hospital San Vicente Fundación. Ella nos va a compartir el tema de eventos adversos, análisis de causalidad y manejo. Bienvenida, doctora María Angélica. Bueno, Rita, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ahí están viendo, por favor? Sí, estamos viendo, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, en este momentico vamos a tratar de hacer un paso por esos eventos adversos destacados que se han venido hablando en las redes y en las publicaciones científicas acerca de las vacunas que estamos aplicando en el mundo.
Cuando hablamos de eventos adversos, lo primero tenemos que tener en la mente para que no entremos en caos es la cantidad de vacunas que estamos aplicando a diario en el mundo. Nunca en la vida habíamos aplicado una cantidad de vacunas, 2.2 billones de vacunas, 8 de junio del 2021. Es una cantidad que nunca se había aplicado, y cuando uno aplica un medicamento de una forma tan masiva, se empiezan a ver eventos adversos muy raros que de otra forma pues nunca se verían. Y aunque pueden ser raros, pueden ser graves, pueden causar temor y hay que saber cómo enfrentarse a ellos. En la situación en la que estamos, ustedes han visto, Colombia realmente ya no aguanta más encerrarnos en la casa, hubo que activar la economía, esto aumenta el número de casos de COVID-19, estamos en una ocupación altísima en este momento en el país de casos de COVID, y eso también está unido a que el COVID pues produce una alta letalidad, una letalidad casi del 3%, incluso las personas que no van a UCI tienen una alta incidencia de post-COVID, y eso hace pues que esta situación sea muy difícil, y la única salida que vemos es la vacunación, porque la vacunación no solamente ya está en los estudios de fase 3, sino que a nivel mundial ha demostrado disminución de la hospitalización y la muerte por COVID y una baja incidencia de efectos adversos graves. En ese escenario, la balanza de seguridad está a favor de las vacunas y la balanza de beneficio está a favor de las vacunas. Ahorita Carlos les hablaba de una herramienta que nos ha enseñado OPS y la OMS, y es exactamente esta. Esta herramienta es útil para evaluar causalidad. ¿Por qué? ¿Qué decimos cuando estamos hablando de causalidad? A mí me pueden pasar muchas cosas después de que me vacuno, porque el hecho de que yo me vacune no quiere decir que no me vaya a dar alergia por alguna otra cosa, que no me vaya a dar pues el infarto que me iba a dar así no me hubiera vacunado. Entonces es muy importante hacer un análisis para saber que esos eventos clínicos que se ocurrieron después de la vacuna tienen que ver o no tienen que ver con la vacuna. Entonces, esta plataforma de OPS nos lleva pues a poner aquí el nombre de la persona, y esto lo utilizamos en el comité del cual les hablaron Rita y Carlos ahorita, y nos lleva aquí a un punto muy importante: ¿cuál es el diagnóstico válido? Y aquí nos basamos para poder tener el diagnóstico en el diagnóstico que los clínicos hicieron cuando atendieron a ese paciente. Si bien nosotros muchas veces en el comité tenemos que reorganizar el diagnóstico porque hubo problemas en la organización del diagnóstico cuando el paciente, digamos, fue atendido, pero la mayoría de las veces el diagnóstico que ustedes hacen es el diagnóstico acertado y es el del cual partimos. Entonces, sin diagnóstico no podemos empezar en el análisis. Tenemos que tener un diagnóstico de qué fue lo que le pasó al paciente. Voy a poner un ejemplo. Una persona tiene movimientos anormales después de que la vacunaron. Es muy importante mirar en la clínica, los que lo atendieron, si verdaderamente eso era una convulsión, para nosotros poder poner aquí convulsión como un diagnóstico, y que allá el que lo está viendo, el que interroga al paciente, nos pueda decir claramente si eso fue una convulsión o fue una condición anormal como una pérdida del tono vagal, por ejemplo. Y lo otro es si el diagnóstico cumple la definición de caso, que es la definición que Carlos y Rita les mencionaron ahorita. Y ahí nos vamos a la pregunta de causalidad, y la pregunta diría, ¿es la vacuna la que le pusieron al voluntario la que causó esto, el diagnóstico? Ejemplo, entonces una persona convulsionó después de que le pusieron una vacuna de AstraZeneca, por ponerle un ejemplo. Entonces diríamos, ¿es la vacuna de AstraZeneca la que causó la convulsión? Y ahí nos vamos a analizar estas preguntas que ustedes ven acá con unas guías que nos pone la herramienta. ¿Existe una evidencia sólida de otras causas? Entonces analizamos si existen en la historia clínica, en el examen clínico, en las pruebas de laboratorio, una confirmación de otra causa. Este punto va a ser muy sólido. Si existe otra causa definitiva que demuestra que no es la vacuna, ahí está cerrado el caso. ¿Existe una asociación causal conocida con la vacuna o la vacunación? Entonces aquí empezamos a mirar los componentes de la vacuna, la calidad de la vacuna,
el error programático, los problemas de ansiedad que les mostraba Carlos. Y en estas nos están preguntando por cada uno de esos elementos que aportan. Entonces ahí es muy importante que el clínico ponga en la historia clínica, lo vacunaron tal fecha, que nos traigan el carnet de vacunación y muestre el lote, que muestre la hora a la que lo vacunaron, porque ahí vamos a empezar a sacar todas las respuestas para todas estas preguntas. La tercera es el tiempo. Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas de la sección 2, el evento estuvo dentro del tiempo esperado de mayor riesgo. Y ahí tenemos que conocer los eventos adversos que causa la vacuna y cuáles son esos tiempos fisiopatológicos para que se produzca ese evento, como lo vamos a ver ahorita más tarde. Existe evidencia sólida en contra de la asociación causal, entonces ahí estamos recogiendo la evidencia publicada, que es lo que llamamos evidencia sólida, revisiones sistemáticas. Entonces, cuando empezamos a hacer los análisis no había nada, y ahora cada vez van saliendo más publicaciones que nos van dando luces. Y otros factores que califican para la clasificación, como los que vemos acá. Eso nos lleva a que nosotros tenemos que ver si ese evento es A, asociado a la vacuna, o 2, el evento está relacionado con un error programático, o A4, el evento es por estrés, o lo vamos a tomar como un evento indeterminado por cualquiera de estas dos causas. 1, porque la relación temporal es consistente, pero no hay suficiente evidencia. O 2, porque los factores determinantes para la clasificación muestran tendencias conflictivas y no están consistentemente agrupados para uno poder saber que sí es por la vacuna. Entonces ahí es como cuando uno dice, me parece como que sí, pero me queda la duda, o no tengo la evidencia suficiente para demostrarlo. Y ahí se genera una señal. Muchos de los eventos adversos de los que se está hablando en el mundo hoy en día y de los que vamos a repasar ahorita en las diapositivas siguientes son señales, todavía están clasificados como indeterminados. Y C, hay una asociación causal inconsistente, o sea, es una causa coincidente. ¿Eso qué quiere decir? Que eso le iba a dar de todas formas, así se hubiera vacunado o no. No tiene nada que ver con la vacuna. O ya podríamos llegar a este punto, que es el punto donde uno no quisiera pues entrar, y es no clasificable, ¿no? No fui capaz, la información está incompleta o no está adecuada o no está disponible y no me permite clasificar el evento. Entonces el comité, todos los eventos los clasifica en cualquiera de estos cajones, y así vamos guardando un background donde se van clasificando y clasificando y va dando la idea de qué vacuna está relacionada con qué evento adverso. La mayoría de las vacunas producen mucha reactogenicidad que se manifiesta en dolor en el brazo principalmente, y esto ha sido pues el síntoma más característico de todas las vacunas de COVID. El brazo también produce edema y se produce eritema, pero eso hay que diferenciarlo de lo que llamamos el brazo COVID, que es una reacción de hipersensibilidad mediada por células T, y aquí empieza lo de los tiempos, porque la reactogenicidad y el dolor en el brazo, eso es inmediato y se produce en los primeros 2 días de la aplicación de la vacuna. Pero el brazo COVID es tardío, se presenta casi siempre al día 6 de haberse aplicado la vacuna y empieza el brazo a ponerse rojo. No se trata de una infección, no hay que darle antibióticos al paciente. No contraindica la segunda dosis y el manejo es sintomático. Vamos a hablar entonces también de las reacciones alérgicas. Si bien hemos visto reacciones alérgicas con todas las vacunas que estamos aplicando en Colombia, ya es claro en el mundo que las que mayor riesgo de tener anafilaxia han presentado son las vacunas de plataforma RNA. En nuestro caso en Colombia tenemos disponible Pfizer, pero dentro de poco tendremos disponible también Moderna. Es un evento adverso raro, pero es un evento adverso grave. La disposición de este cuadro es que es más frecuente en mujeres. Miren, 94% se presentó en este compendio y de esas 86%, 94% de los casos fueron en mujeres, y cuando fue Pfizer la vacuna aplicada fue 86% y cuando fue Moderna fue el 100%. Otra de las características es que la paciente se presenta con prurito, urticaria, angioedema,
una sensación de dolor en la garganta, dificultad para respirar, hipotensión, náuseas, vómito y o diarrea. Se presentan los primeros 15 minutos casi siempre, algunos muy poquitos se pueden causar más tardío, como hasta los 30 minutos, pero es una reacción muy rápida postvacunal, casi siempre en los primeros 15 minutos. Afortunadamente, estas anafilaxias, cada vez que se hizo pues la campaña de que esas vacunas podrían causar anafilaxia y se implantó la atención temprana, los fallecidos no se han dado. Se ha postulado que estas vacunas pueden producir anafilaxia porque contienen polietilenglicol. El polietilenglicol está presente en la vacuna de Pfizer y en la de Moderna. Y existe una reacción cruzada del polietilenglicol con el polisorbato 80 y también contienen polisorbato 80 la vacuna de Moderna, la de AstraZeneca, la de Gamaleya, la de Johnson & Johnson o Janssen, que es la misma vacuna, y la de Sinovac o Coronavac. Se recomienda que si una persona tiene una alergia grave con Pfizer, pues no se podrá poner Moderna porque comparten el polietilenglicol. Y hasta ahora en Colombia no está aprobado empezar con una vacuna y terminar con otra, o sea, combinar marcas de vacunas. Por tanto, si uno hace una reacción alérgica grave con Pfizer o con Moderna, pues debe quedarse con una sola dosis. El riesgo que tenemos ahora calculado es más o menos de 5 a 11 casos por millón para Pfizer y de 2,5 a 2,8 casos por millón para Moderna. El polietilenglicol es una molécula simple, hidrofílica, utilizada para estabilizar muchísimos medicamentos, aumenta la estabilidad, prolonga la duración y también están muchos cosméticos. Se ha postulado que esa puede ser la razón por la que más mujeres se presentan con este tipo de anafilaxia. Una clave aquí muy importante y es que muchos medicamentos contienen polietilenglicol y muchos medicamentos contienen polisorbato 80. Entonces, una persona que tiene como antecedente que es alérgica a muchos medicamentos de diferentes familias, lo que puede tener realmente es una alergia al vehículo, al PEC. Entonces, aquí les doy una lista de medicamentos que contienen PEG y una que contienen polisorbato para que ustedes se les den las claves de decir si esa persona tiene múltiples alergias a muchos medicamentos, probablemente lo que es alérgica al PEG. Hay que reconocer tempranamente la anafilaxia. Esto es una entidad que puede causar la muerte. ¿Y cómo lo reconocemos? Hay unos signos respiratorios, sensación de opresión, puede haber gastrointestinales con náuseas, vómito, diarrea, pueden haber mareo, desmayo, casi siempre hay brote en la piel. Es rara la anafilaxis en brote y hay agitación, convulsión y ojo a esto, una sensación inminente de que algo maluco está pasando, que algo malo va a suceder y un aumento repentino de las secreciones en ojo, nariz y boca. Tener todas las personas que están trabajando o vigilando personas en vacunación, esto muy claro, porque esta es la reacción que con más frecuencia podrían llegar a ver por ser una reacción aguda. El manejo es evaluar la vía respiratoria, activar el código de emergencia y rápidamente implantar adrenalina. El tratamiento con adrenalina es el tratamiento de elección en anafilaxia y debe aplicarse sin pensarlo dos veces. Nadie tiene contraindicada la adrenalina, puesto que si no se aplica, el paciente podría agravarse y entrar a cuidados intensivos. Y esta realmente es la razón por la que todos los pacientes se quedan 15 a 30 minutos en vigilancia postvacunal. Si una persona hizo alergia con uno de estos medicamentos, con una de estas vacunas, si tuvo una alergia grave como anafilaxia, no se debe poner la segunda dosis. Y si la vacuna que recibió fue Pfizer, no se puede poner Moderna porque comparten el mismo vehículo. Y la recomendación, y desde el comité con los casos que hemos analizado lo hacemos, es enviar a estos pacientes al alergólogo o al inmunólogo para asesoramiento adicional porque pueden hacer reacciones luego a otros medicamentos cuando se expongan. Vamos a hablar de otro efecto adverso que ha sido famoso en las últimas 2 semanas y es
que con la aplicación de vacunas ya en un grupo poblacional más joven, recuerden que casi todos los países empezaron con personas de más edad y ahora vienen vacunando personas más jóvenes, se ha empezado a describir miocarditis asociada a la vacunación, principalmente con la vacuna de Pfizer. Primero fue en Israel y las características de este efecto adverso es que son hombres, casi siempre muy jóvenes, 16, 18 años casi todos, se presenta en el día 1 a 3 después de haber aplicado la vacuna. La mayoría se han presentado en la segunda dosis y no en la primera, y son miocarditis afortunadamente leves que no han causado la muerte. En VG Access, que es un sistema que se nutre de todos los reportes que hacemos diariamente y que viajan hasta la OMS, tenemos alteraciones cardíacas reportadas 39.554 y de ellas son miocarditis 718. Y el CDC, en un informe el 27 de mayo, nos confirma que en Estados Unidos, así como en Israel, vienen viendo lo mismo, miocarditis en hombres jóvenes adolescentes, unos días después de haberse aplicado la vacuna, con casos leves y recuperación sin secuelas. El diagnóstico de miocarditis postvacunal no diferencia de ninguna miocarditis, es lo mismo. Muy importante, como estamos en pandemia y el COVID puede producir miocarditis, hay que hacerles PCR para SARS-CoV-2 y descartar que la miocarditis pues no sea de origen viral. Y en los pequeños casi siempre les hacen anticuerpos contra SARS-CoV-2, pero esos anticuerpos, como la persona está vacunada, tenemos que tener claro si estamos haciendo unos anticuerpos contra la proteína S, porque si lo estamos haciendo contra la proteína S, lo que vamos a ver es la respuesta de la vacuna. Y si lo estamos haciendo contra la proteína N o contra la nucleocápside, entonces ahí sí podemos ver si la persona tuvo infección natural pasada, y en ese caso podríamos entrar a hacer diagnóstico diferencial con un MISC, que es una reacción inmunológica que desarrollan los niños o los adolescentes unas 2 semanas después de un COVID. Ahí que a veces hay que hacerles ecocardiograma, aquí se ven los cambios del ST. Muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial con infarto, entonces se usa la coronografía y se puede usar resonancia cardíaca. Aquí les traje una ayudita que es muy buena de la página de la EMA, que es la Agencia Médica Europea, donde uno puede entrar y mirar por vacuna, por ejemplo, esta es la vacuna de AstraZeneca, los eventos adversos que han reportado toda la Unión Europea y lo están divididos por grupos. Entonces, es muy importante porque ustedes van a ver que lo que más reporta la gente son eventos adversos generales que están relacionados es con el sitio de aplicación. Mire, es esta barra larga que está acá. Y luego siguen los desórdenes neurológicos, entre ellos los más comunes, la cefalea, miren cómo es de grande, y también están ahí convulsiones y un montón de eventos que ustedes pueden entrar a chequear. Y también están los desórdenes musculoesqueléticos, que casi todos también son leves. Entonces, si sumamos estas 3 barras, la mayoría de los reportes que hay sobre incluso la vacuna de AstraZeneca, que la voy a retomar porque ingresó al territorio antioqueño esta semana y lamentablemente es una vacuna muy buena, pero que ha tenido mala imagen en medios. Miren que la mayoría de los reportes que se hacen de ella son cosas leves, desórdenes gastrointestinales, alteraciones en el sitio de aplicación, alteraciones musculoesqueléticas como dolor muscular y demás, y cefalea, que es lo principal aquí en los desórdenes neurológicos. Lo que vamos a ver a continuación es un evento adverso muy infrecuente, muy raro, que produce la vacuna de AstraZeneca y el cual tenemos que conocer, aprender a tratar, pero no quiere decir que por eso le vamos a tener miedo a esta vacuna. Este es un análisis hecho en Escocia. Ellos cogieron toda la base de datos después de haber vacunado el 57% de su población, 1.7 millones de dosis de AstraZeneca le aplicaron a toda su población y vieron, la cruzaron con la base de datos de eventos adversos y encontraron que la vacuna de AstraZeneca sí aumenta el riesgo de púrpura trombocitopénica idiopática y levemente los eventos tromboembólicos arteriales y los eventos de hemorragia.
Los eventos de hemorragia y tromboembólicos arteriales les dieron una relación muy pequeña que ellos la dejan como un supuesto, no es todavía seguro, y la asociación con disminución de plaquetas sí es mucho más coherente. Eso ya lo veníamos viendo en un síndrome que se ha descrito tanto con la vacuna de AstraZeneca como con la vacuna de Janssen y se han relacionado porque las dos vienen de plataformas de adenovirus. Este síndrome es un síndrome, no es cualquier trombosis, es un síndrome muy especial. No es un tromboembolismo pulmonar, no es una trombosis de venas de miembros inferiores, no. Son trombosis en sitios poco comunes, pocos usuales como senos venosos cerebrales, asociado a plaquetas bajas. Todas las personas que tienen este síndrome generalmente son mujeres y tienen plaquetas bajas, pero en vez de sangrar, como sucede cuando las personas tienen las plaquetas bajas, hacen coágulos. Y se ha creído que esto puede ser porque hacen anticuerpos contra el factor 4 plaquetario. Obviamente, pues los productores vienen investigando qué está causando estos eventos y les ha parecido que de pronto el adenovirus per se no es la causa, porque el adenovirus de chimpancé que utiliza la vacuna de AstraZeneca es muy diferente al adenovirus 26 que utiliza la vacuna de Janssen. El diagnóstico de este síndrome de trombosis asociada a trombocitopénica idiopática postvacunal, que así se ha denominado, lo hacemos de la siguiente forma. Generalmente es una mujer, generalmente han pasado ya 2 semanas desde que la vacunaron y ella se presenta a urgencias diciendo: tengo dolor de cabeza, dolor de espalda, tengo síntomas neurológicos nuevos como mareo, todo me da vueltas, dolor abdominal fuerte y persistente, tengo cansancio para respirar, se me están hinchando las piernas o aparecen petequias o morados en el cuerpo. Ahí tenemos que sospechar este síndrome. ¿Cómo lo confirmamos? Hacemos un recuento de plaquetas, pruebas de coagulación, fibrinógeno, dímero D, y descartamos trombosis según los síntomas donde me están refiriendo. Si son dolores abdominales, vamos a descartar trombosis de la hepática o la esplénica. Si son dolor de cabeza, vamos a descartar trombosis de los senos venosos. Nosotros no tenemos disponible ELISA para hacer anticuerpos contra el factor 4 plaquetario, no es fácil hacerlo, pero los otros exámenes que están ahí, el dímero D que normalmente está alto, las pruebas de coagulación que están prolongadas, el fibrinógeno consumido, las plaquetas bajas, eso lo podemos hacer. El manejo es identificarlo, reportar el evento y se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa, se puede hacer inicio de heparinas como Fundaparinós, Argotroxaban, pero no heparinas común y corriente como de peso, heparinas de peso molecular bajo, porque como estamos hablando de un síndrome que es productor de anticuerpos contra las plaquetas, similar a lo que pasa en la reacción por la heparina, reacción autoinmune por la heparina. Entonces, cuando en estas pacientes al principio no sabían y les empezaron heparina o heparina de bajo peso molecular, las trombosis aumentaron. Entonces, no se debe utilizar heparinas usuales, sino que se deben utilizar anticoagulantes no heparínicos, como algunos pues que ya tenemos muchos en el mercado colombiano también. El pronóstico es que muchas de las mujeres, cuando se empezó a dar esto en abril, fallecieron, se falleció más o menos el 40% de estos pacientes, pero creemos que es porque no se conocía este síndrome. Este es un síndrome nuevo, pero ahora que la gente lo puede identificar, que lo puede relacionar con la vacuna, se puede empezar el tratamiento a tiempo y obviamente pues la mortalidad va a disminuir. Seguimos resaltando que es un fenómeno muy, muy bajo en frecuencia, pero que hay que sospecharlo y empezar el tratamiento a tiempo. Ahora bien, con Coronavac tenemos
que es una vacuna que hasta ahora todos decimos que es muy segura. Lo que tenemos reportado de eficacia y seguridad de ella viene de estudios de Brasil, dirigidos por el doctor Ricardo Palacios, donde nos han mostrado que los efectos de reactogenicidad son similares a los de las otras vacunas. Lo principalmente reportado por los pacientes fue dolor de cabeza, fatiga y mialgias. Los estudios de Coronavac, específicamente de eficacia y seguridad, no incluyeron muchos pacientes mayores de 60 años, por lo que pues no sabemos bien si estos porcentajes bajan, como pasa, por ejemplo, en las vacunas de Pfizer y de Moderna, que las personas mayores tuvieron menos eventos de reactogenicidad o de síntomas de reactogenicidad cuando les aplicaron la vacuna. En el VG Access podemos encontrar sobre Coronavac que la mayoría de los reportes han sido alteraciones generales que relacionadas con el sitio de administración. Miren la raya de arriba, la más grande. Dolores musculares, el dolor en el cuerpo está incluido ahí. Alteraciones en la piel. Nosotros también en Antioquia hemos visto algunas erupciones cutáneas después de la aplicación de Coronavac. Hay muchos eventos todavía en investigación y también hay desórdenes vasculares como trombosis, descritos con Sinovac o Coronavac. Nosotros en Antioquia también hemos tenido algunas descripciones de eventos trombóticos como tromboembolismo pulmonar después de aplicación de Coronavac, que entran en análisis, y repito, entran en análisis de causalidad, porque el hecho de que se hayan producido después de una vacunación no quiere decir exactamente que sea por la vacuna, sino que hay que empezar a hacer el análisis que les expliqué al principio. Bueno, como conclusión, quiero que se lleven la idea de que lo que hacemos en reporte de SAVI es supremamente importante porque genera señales que se pueden agrupar bajo un grupo de estudio como los comités departamentales, como el INS, el INVIMA, la OMS, para poder identificar cuáles son los efectos adversos que tiene cada vacuna, poder prepararnos para atenderlos a tiempo y así empezar un manejo oportuno y generar procesos que mejoren estos medicamentos, estas vacunas. Muchas gracias. Bueno, ahora los voy a dejar con Felipe Vargas, que es epidemiólogo, asistente de la Dirección Seccional de Antioquia en PAI COVID-19, quien nos va a hablar de esos datos que nosotros recogemos a diario y que reportamos al sistema, cómo llegan y se centran y ellos ya los analizan y nos pueden dar estadísticas de qué se ha reportado en nuestro departamento asociado o postvacunal, obviamente sin un análisis de causalidad, sino que son los eventos que nosotros hemos reportado que podrían estar asociados a la vacunación. Gracias, Felipe. Felipe, tienes el micrófono cerrado. Qué pena. Muchas gracias, doctora, por la introducción y por los interesantes datos que acaba de mostrar. No. ¿Me escuchan? Qué pena. Y ahí estamos viendo ya la presentación. Gracias, doctora. Bueno, nuevamente agradecer, doctora, por la introducción y por los interesantes datos que acaba de reportar. Y como bien usted lo dice, vamos a recopilar la información que se tiene hasta el momento de estadísticas en Antioquia, no sin antes puntualizar unos asuntos básicos, los cuales van a ser de relevante importancia para poder captar adecuadamente la información de estos eventos, sean leves o graves, como ya conocieron la clasificación, y poderlos analizar en el comité de expertos departamental. Quiero comenzar entonces recordando o conociendo un poco cómo es la normativa de la farmacovigilancia de las vacunas en Antioquia, en Colombia, la cual se basa en los lineamientos que expide el Instituto Nacional de Salud a través del evento de interés en salud pública
con el código 298, pero esto hay que hacer énfasis, es solamente los casos graves, como ya bien Rita y el doctor Carlos mencionaron al inicio. Y adicionalmente, a través del decreto 601 de la semana pasada, del 2 de junio del 2021, perdón, puntualiza y aclara algunos asuntos que desde el inicio del programa de vacunación de Antioquia quedaron un poco como en el aire. Adicionalmente, la ventaja que tiene este decreto es que, digamos que de una forma concreta, clasifica y define qué es el Vigiflow, la estrategia que ya les han venido contando, por la cual se va a reportar todos los eventos leves de la vacunación. Este elemento inclusive es de carácter internacional. Ya les vamos a mostrar un mapa general de cómo es la distribución de este instrumento a nivel mundial y que va a nutrir esas bases de datos que la doctora María Angélica hace un momento precisó, bases de datos de altísima calidad, las cuales son de importante conocimiento para el público médico como público no especializado en medicina. El Vigiflow es un sistema en línea que permite la recolección, procesamiento y análisis de reportes de reacciones adversas a medicamentos, pero adicionalmente, como pueden ver, también de los eventos adversos presentados con posterioridad a la vacuna. Este instrumento pues es controlado por la Organización Mundial de la Salud y que desde hace varios meses se le dio pues como esa herramienta al país, controlada en este caso por el INVIMA, para su manejo. Como les conté anteriormente, es un instrumento con amplia distribución, sobre todo pues en países con medianos altos ingresos, con poco desarrollo, pero que sin duda alguna recopila información muy interesante. Aquí pueden ver que está cerca de 104 países a nivel mundial, con todos los estándares de calidad. Ahora, hay algunos otros países que han desarrollado sus propios sistemas, pero que de una u otra forma también van a retroalimentar toda la base de datos de los eventos adversos a medicamentos y a vacunas. Este instrumento Vigiflow, ya se han dado algunas circulares externas a través pues, de las diferentes entidades en salud y responsables en la salud, y en la actualidad en Antioquia se cuentan con 195 IPS, con acceso a alrededor de 595 sedes con usuarios asignados. Es importante aclarar que el acceso a Vigiflow sea por institución y es indispensable que las instituciones accedan a este aplicativo para el reporte de los eventos adversos leves. Ahora, si tienen alguna duda, inquietud al respecto de cómo se expide, dejo en la diapositiva el correo del referente de farmacovigilancia, los cuales hacen constante capacitación para, digamos, enseñar un poco de esta herramienta y el correcto reporte, teniendo en cuenta y hacemos el llamado porque dependiendo de la información que ustedes suministren es el adecuado estudio y clasificación de cada uno de los casos. Quiero también puntualizar lo siguiente, como ya bien lo han dicho mis compañeros anteriormente, los eventos graves sí o sí tienen que ser notificados a través de la ficha de notificación del Civigila. Ya conocemos claramente cuál es esa definición de un caso posteriormente asociado a la vacunación grave. Entonces, por favor, el llamado es a que no hagamos eso a través de Vigiflow porque se nos están perdiendo información valiosa de muchos pacientes, porque adicionalmente no están reportando la información completa y es indispensable tener un análisis claro de cada caso para hacer un adecuado estudio y clasificación de estos pacientes y, por supuesto, presentar y seguir aportando los conocimientos departamentales y nacionales sobre las posibles reacciones adversas a los medicamentos. Adicionalmente, hay una herramienta adicional que es el e-reporting, al cual pueden acceder diferentes usuarios, dentro de ellos los profesionales independientes, porque a ellos pues no se le tiene el acceso al Vigiflow. Como ya lo dije, el Vigiflow es solamente instituciones, pero que por supuesto estos profesionales independientes u otros actores en salud pueden hacer los reportes y este reporting se puede acceder a través de la página del INVIMA. Toda esta información, como ya lo han dicho, migra de una u otra manera a Vigiflow y ya les vamos a contar a continuación qué pasa. Esta información, cuando recopilada por el Vigiflow, que como ya bien lo conocemos, es manejado por países, posteriormente va a migrar a otra base que es el VigiAccess, que es ya a nivel internacional, que va a nutrir
diferentes bases de datos, entre ellas el VigiAccess, la cual es un aplicativo donde se puede buscar información actualizada al respecto, y también otras como el VigiLice, pero que esta última depende de algunas particularidades y no todas las instituciones a nivel mundial tienen acceso, solamente algunas que tienen pues algunas características específicas. Pasemos entonces al programa de farmacovigilancia de las vacunas COVID, en este caso, aunque también podría ser similar para las vacunas del PAI permanente, y el estudio de los efectos adversos. Es importante tener en cuenta que este programa de farmacovigilancia hace un seguimiento nominal a los casos, adicionalmente va a hacer un análisis y clasificación final de los casos, y también se va a nutrir por retroalimentación de el Instituto y el Ministerio de Protección Social en Salud de Colombia para el análisis de los casos críticos, teniendo en cuenta que también existe un comité de expertos nacional para, digamos, de una u otra manera resolver esos casos que sean pues como de difícil clasificación. También se le hace entonces un reporte diario de estos eventos, lo cual, como lo dijo la doctora Rita al inicio, es de notificación inmediata, y eso se tiene que hacer ya sea a los correos de la Dirección Seccional de Salud para poder tener y recopilar la información para el análisis juicioso y minucioso de cada caso, y finalmente esta información va a nutrir, como ya les dije, a través de ese flujo toda la información de la literatura médica actual. Es de resaltar también que el grupo interdisciplinar, como ya lo han dicho, está compuesto por un comité de expertos, especialistas en en diferentes áreas de conocimiento, que muy seguramente vamos a exaltar su valioso aporte y su valiosa labor en estos meses de pandemia y de vacunación. Entonces, puntualicemos en cómo está distribuida las dosis recibidas en Antioquia. Para corte del 8 de junio, es decir, el día de antier, se han recibido un total de 2.277.551 dosis, de las cuales acá pueden ver la clasificación de cada una de estas vacunas, como por ejemplo Sinovac, la que mayor número de dosis se ha recibido, con más de 1 millón, Pfizer aproximándose al millón, y AstraZeneca con cerca de 274.000 dosis. Adicionalmente, también tenemos un riguroso sistema de recopilación y clasificación de los eventos adversos. Pueden ver en la tabla que está a la derecha que el que mayor eventos adversos posteriores a la vacunación en general, sea leves o graves, que aporta pues es Medellín, por razones que ya ustedes conocen, el tamaño de población es mucho mayor, ¿cierto? Pero que en total, hasta el momento, hasta la fecha, corte 8 de junio del 2021, van 1.412 eventos adversos. La gran mayoría, y esto quiero ser enfático, la gran mayoría son leves, que sigue pues la onda de lo que la doctora María Angélica ha reportado. La gran mayoría son muy leves, ya les vamos a mostrar un poco desglosado efecto por efecto cuáles son los más cotidianos, pero que hemos recibido alrededor de 73 eventos adversos posteriores a la vacunación graves. No obstante, como ya bien lo han dicho, esto entra a un riguroso comité que va a analizar caso por caso, y el cual se va a hacer la clasificación pertinente. Hasta la fecha que se tiene que 9 de esos casos reportados fueron descartados por ser COVID positivos, en algunas complicaciones o muerte. Es de resaltar también que si se vacuna con una primera dosis, eso no garantiza la inmunidad completa, eso tiene que hacerse a través de las dosis que reporte pues el fabricante, 2, 1, 3, etcétera. Entonces, el hecho de que me ponga inmediatamente la vacuna no garantiza que la persona quede inmune, ¿cierto? Adicionalmente, se han clasificado cerca de 19 casos coincidentes. ¿Qué es un caso coincidente? Como ya bien el doctor Carlos lo mencionó, un paciente que se complicó por sus enfermedades de base, por su edad, por su estado ya de salud, etcétera, etcétera. También hay 16 muertes no relacionadas con la administración de la vacuna. Asimismo, hay 10 casos relacionados con el componente de la vacuna, siendo la reacción alérgica severa la más común, pero fíjense en este porcentaje, de 73 casos, esto da cuenta de cerca del 20% de los casos. Como ya la doctora María Angélica lo ha dicho, las personas somos alérgicas a algunas cosas, como por ejemplo algunos componentes de la vacuna,
Por eso es importante una adecuada atención para evitar complicaciones. Y adicionalmente hay cerca también de 20 casos pendientes por el análisis del comité de expertos, y aquí también entran aquellos casos que aún se necesita información para poder clasificar finalmente estos casos. En conclusión, los eventos graves dan cuenta del 0.0040% del total de dosis aplicadas al 8 de junio. ¿Cuántos? De 1.807.000 dosis, 807.472 dosis. Y si nos vamos a mirar mucho mejor el panorama, esta es la comparación de lo que reporta el Ministerio de Salud. Aquí pueden ver por la referencia el boletín 1 de mayo del 2021, donde en Colombia se ha estipulado a corte del 15 de mayo del 2021 que menos del 0.07% de los casos son efectos adversos posteriores a la vacunación, ¿cierto? No obstante, son casos generales donde también están los leves, ¿cierto? Y con una tasa de reporte de 70 casos por 100.000 dosis administradas. Ahora, con lo que tenemos actualmente en Antioquia, tenemos también una cifra muy similar de 0.078% de eventos adversos en Antioquia, una tasa de reporte de 78 casos por 100.000 dosis aplicadas, y si hacemos el cálculo de la tasa, son de esos eventos adversos que les hablé en la diapositiva previa, son 4 casos graves por 100.000 dosis aplicadas, pero esos 73, y recuerden que como les dije previamente, de esos 73, cerca de 20 casos, menos de 20, de 10 casos, son realmente relacionados a la vacuna, y esto da una tasa de menos de un caso por 100.000 dosis. Si nos llevamos a una cifra mayor, es cerca de un caso por millón de habitantes. Esto entonces es con el fin de tranquilizar a la población, porque como bien lo saben, con este tema de la pandemia se ha visto mucho temor. Entonces es importante presentar estos datos a aquellos pacientes que hasta el momento desconfían, inclusive a los mismos colegas que así lo tengan. Les muestro entonces también a continuación la distribución de los diferentes casos. Estos son casos leves, es importante. Ahora ustedes dirán, pero es que si sumo esto no va a dar los totales que usted mostró. Obviamente, un paciente no necesariamente llega solamente con cefalea, sino que también puede compartir diferentes reacciones alérgicas. Pero que es de resaltar que estos mismos datos, tal como lo mostró la doctora María Angélica hace un momento, corresponden a los casos reportados por las fichas técnicas de los diferentes estudios y ensayos clínicos que hicieron estas casas comerciales para poder producir y fabricar esa vacuna. Entonces, es importante tener en cuenta que, por supuesto, una persona puede ser vacunada y presentar fiebre. Por supuesto, es que el sistema inmune está andando. Eso es lo normal, ¿cierto? Entonces no nos preocupemos, porque si, por supuesto, nos van a aplicar una inyección o nos van a aplicar la vacuna con una aguja de cierto calibre, pues por supuesto nos va a caer un dolor en el sitio de aplicación. Son eventos que podríamos decirlo que son normales dentro del proceso de vacunación. Entonces es importante tranquilizar a la población de que esto es un efecto normal. Vean esta diapositiva tan interesante, y este ha sido el transcurso de la pandemia con los diferentes picos en Colombia. Esto es en Colombia para que por favor puntualicemos esto, y aquí podemos ver los diferentes picos, el pico por ejemplo de mitad del año pasado, el pico de enero y el pico que estamos viendo actualmente. Fíjense en ustedes que luego a la apertura o de aplicada pues la vacuna, el comienzo de la aplicación de la vacuna, se ha visto que una población que ya está casi que en su totalidad vacunada, no completamente, ha disminuido considerablemente el número de casos confirmados. Esto es una imagen tomada del Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en efecto podríamos decir que la vacunación ha servido para la disminución de casos confirmados. No obstante, por supuesto, comprobar lo que les acabo de decir requiere estudios que ya han sido comprobados por las diferentes casas comerciales, pero esto es una aplicación puntual para Colombia. Si lo llevamos a las diferentes regiones, también vamos a encontrar, y ahora se preguntarán de la mortalidad. Esto es población general de Colombia en los diferentes grupos etarios, y si observan ustedes, ha venido bajando la mortalidad en los grupos que ya casi que en su totalidad se consideran vacunados, como por ejemplo los mayores de 80 o 70 años. Entonces, quiero con esto concluir que la vacunación ha sido segura, que lo encontrado en Colombia no se ha salido de los márgenes
reportados a nivel internacional y que por supuesto debemos todos vacunarnos, debemos insistir a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros colegas que por favor una de las herramientas vitales y claves para detener la pandemia es la vacunación. Y también, por supuesto, el autocuidado y seguir todas las recomendaciones de las autoridades locales, departamentales y nacionales de salud. Entonces, recordemos ya que se están abriendo poco a poco más etapas de vacunación, primero revisar que estemos en la etapa y segundo que estemos priorizados en el aplicativo de Mi Vacuna para poder acceder a esos puntos de vacunación y tener este biológico para generar inmunidad. Les agradezco mucho su atención. Las preguntas que hay por ahora, búsquenla en Facebook. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? ¿Me confirman, por favor, el audio? Sí, doctora, se escucha. Rita. Ok, muchas gracias, Felipe, por esa presentación. Le pido a los conferencistas que enciendan sus cámaras para que empecemos a leer entonces las preguntas que tenemos acá en el chat. También Alexander Aristizábal, referente de farmacovigilancia de la Gobernación de Antioquia. Hay una pregunta para la doctora María Angélica Maya. Esa pregunta es si una persona que está en quimioterapia, si tiene contraindicada la vacunación. No tiene ninguna contraindicación, lo que tiene es una suprema indicación. Las personas que están en quimioterapia tienen más riesgo de tener un COVID grave o morir por COVID que las personas que no están en quimioterapia. Si bien es cierto que es posible, existe la posibilidad de que aquellas personas que están en quimioterapia, al aplicarles la vacuna, tengan una respuesta baja de anticuerpos o de respuesta celular, es mejor que desarrollen algo de respuesta a que no tengan ninguna inmunidad en el momento que venga el virus. Entonces, le deben proteger contra el virus mediante la vacuna y por eso es que están priorizados. Muchas gracias, doctora María Angélica. Una pregunta para el doctor Carlos Velázquez. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de una miocarditis post-vacunal? Hola. Hola, ¿me quedé sin audio otra vez? Sí. Parece que me quedé sin audio. No, ahí te está escuchando. Hola, ahora sí. Una pregunta para el doctor Carlos Velázquez. Una paciente que tiene, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una miocarditis post-vacunal? Perfecto. Primero recordar pues que la miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco. Inclusive también se ha descrito casos de pericarditis, la inflamación pues de la capa exterior que recubre el corazón. En ambos casos, el sistema inmunitario del organismo causa la inflamación en respuesta a un evento como por ejemplo una infección, y en algunos casos, miren ustedes como la doctora nos estaba mencionando, que desde abril del año 2021 han venido incrementándose algunas notificaciones de estos casos de miocarditis y pericarditis, sobre todo en países como Estados Unidos, que tienen implementada vacunación por encima de los 16 años. Entonces, digamos que estos hallazgos, primero, son más comunes en personas del sexo masculino, en estas personas de 16 años en adelante, y que fueron mucho más frecuentes, sobre todo a la aplicación de la segunda dosis, pero son más frecuentes para la vacuna de tipo de RNA mensajero, como la vacuna de Pfizer y Moderna. Por lo general, estos pacientes pueden cursar con un cuadro muy típico de una enfermedad coronaria, en algunos casos con un dolor torácico, un dolor interescapular, generalmente pueden ceder levemente a la analgesia. Algunos casos fueron reportados inclusive con episodios febriles,
y cuando se tomaron electrocardiogramas, lo que se encontraban era pacientes que cursaban con taquicardias inusales por encima de 130, 140 latidos por minuto, unos QRS muy estrechos y una elevación del ST. Entonces, importante es que hay algunos marcadores, como por ejemplo, estos marcadores bioquímicos como troponina T que dan positivos, pero son pacientes que cursan con un cuadro que se puede manejar simplemente con reposo, con analgesia, y que respondieron muy bien a este manejo. Entonces, y que reanudaron sus actividades de manera paulatina sin ninguna secuela. Pero algo que quiero recalcar es que es mucho más frecuente que un paciente desarrolle una miocardiopatía, una miocarditis a la misma infección por el SARS-CoV-2 que a la vacunación. O sea, es muy, muy raro que ocurra secundario a la vacunación. No sé si la doctora me pueda complementar. No, resaltar eso último que dijiste, como estamos en pandemia y los virus respiratorios suelen causar miocarditis, cuando se nos acerca una persona pues joven con este cuadro, primero, pues yo creo que esto es una cosa muy importante que tenemos que dejar de este foro, y es que todos los médicos, enfermeras que veamos un paciente, empecemos a preguntar de ahora en adelante siempre por sus antecedentes vacunales. Puedes tener en cuenta eso. ¿Cuándo lo vacunaron? Si el cuadro cuadra con que es el día 3 o 4 de la segunda dosis, pensar en esto. Y si no cuadra con eso, pensar en que puede ser una miocarditis por COVID. En cualquiera de los dos escenarios, hacerle prueba para COVID a este paciente para saber que no es una miocarditis viral, sino que puede entrar dentro del contexto de una miocarditis post-vacunal. Muchísimas gracias, doctora María Angélica. Doctor Carlos Velázquez. Hay una pregunta para Felipe Vargas y Alexander Aristizábal. Si alguien no tiene el Vigiflow instalado, ¿cuál es el canal de comunicación o a dónde deben dirigirse para que los orienten? Claro, recordemos que el Vigiflow es para las instituciones, es decir, para una empresa puntual o una institución puntual, pero la empresa puntual podría distribuir dentro de sus sedes, o se le dará pues el manejo interno de cómo se realizará ese reporte de los pacientes en el Vigiflow. En caso de que no sea o en caso de que sea una institución de estas, pero que aún no tenga el Vigiflow, para acceder necesita hacer una serie de cursos pues con el INVIMA, pero para mayor precisión, podrían escribir un correo farmacovigilancia@antioquia.gov.co, que allí hay una serie de expertos pues del tema que van a guiar puntualmente cada uno de los pasos, pues porque podrían presentarse en algunas cosas diferentes. Ahora, en caso de otros prestadores, sea una persona que tenga un consultorio particular, otras instituciones diferentes pues a las IPS, deben reportar estos casos a través del e-reporting, podrían copiar así en el buscador e-reporting, y allí pues podrían acceder a través de su correo y algunos datos a este reporte de información. Por favor, en eso queremos ser enfáticos, información completa que permita la captación adecuada de los pacientes y su posterior clasificación. Muchas gracias, Felipe, por su respuesta. Hay otra pregunta para la doctora María Angélica. Doctora María Angélica, para una paciente que tiene antecedentes de púrpura trombocitopénica, ¿cuál sería la vacuna más adecuada? Bueno, con lo último que hemos conocido sobre la vacuna de AstraZeneca, muy probablemente si una persona tiene púrpura trombocitopénica idiopática, ya puede tener, dentro de una de las causas de púrpura trombocitopénica idiopática, es una reacción autoinmune contra las plaquetas. Si ya tiene ese proceso, es bueno pues que no se vacune con AstraZeneca, pero cualquiera de las otras vacunas se ha encontrado que no produce este evento adverso y podría vacunarse con Pfizer, se podría vacunar con Sinovac. Hay que aclarar aquí una cosa muy importante. No es esto es un evento autoinmune, no tiene relación con que, no, es que yo tuve una trombosis en las piernas, es que a mí se me trombosaron las varices, es que yo he tenido tromboembolismos pulmonares, ahí no tiene nada que ver. La cascada fisiopatológica es otra totalmente diferente y no se contraindica la aplicación de la vacuna. Aquellas personas que tuvieron eventos cardiovasculares, por ejemplo, un infarto, un SB,
incluso con mayor razón se deben vacunar contra COVID-19 porque en esas personas que tienen enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo para tener COVID-19 grave. Entonces, no le tengan miedo a vacunarse contra COVID, que porque tuvieron infarto, que porque tuvieron un SB, pues un derrame que llama la gente, porque ahí es donde es mayor el beneficio de la vacunación y las vacunas no se ha encontrado que no producen pues mayor riesgo de producir eso, infartos, SB, ni siquiera en las personas que ya los han tenido en el pasado. Bueno, en este momento le voy a dar la palabra a todos los conferencistas para pedirles si tienen un mensaje final que quieran entregar a los municipios que se encuentran conectados y a todos los que posteriormente podrán revisar este video. Entonces, voy a darle la palabra al doctor Carlos Velázquez. ¿Cuál sería su mensaje final sobre este tema? Bueno, primero quería hacer una pequeña aclaración. Felipe ahorita nos comentaba que el comité de expertos hemos descartado algunos casos COVID positivos. Es decir, posterior al análisis encontramos que el paciente tenía una prueba positiva. Entonces es importante dos cosas porque es una pregunta que se hace muy frecuentemente sobre la vacunación. En este momento en Colombia ni en el mundo tenemos vacunas aprobadas de plataformas activas. La vacuna que tenemos en este momento, las plataformas en Colombia, son vacunas o de virus atenuados, vivos muertos, RNA mensajero, y resulta que estas vacunas no son capaces de activar un COVID. Entonces es importante aclararlo porque estos eventos lo hemos catalogado coincidentes porque al momento de la vacuna, recuerde usted que el COVID se puede inclusive, tiene un periodo de incubación 2 días antes de inicio de síntomas. Entonces, hacer esa línea de tiempo es muy, muy importante que lo tengan presente cuando posterior a la vacuna encuentran estos casos de que comenzó con tos, de que comenzó con fiebre, malestar general y persiste después de 48 horas y resulta que es un paciente que después hace una anosmia y vamos cuadrando este enfoque clínico y resulta que lo que teníamos era un paciente con una vacunación que coincidió con un periodo de incubación de un COVID-19. Entonces, la invitación es simplemente a ser muy juiciosos con este aporte clínico, hacer un muy buen desarrollo en la parte metodológica de la historia clínica para que no nos vayamos como a enredar con las clasificaciones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Velázquez. Doctora María Angélica, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, yo pienso que la salida a esta pandemia que tantas dificultades nos ha causado es la vacunación. Las vacunas han demostrado y lo vemos ya en Reino Unido, lo vemos en Estados Unidos, cómo han llegado a tener días de 0 muertes por COVID. Esa es la idea, que nosotros llegamos a eso. No le tengan miedo a los eventos adversos. Todos los medicamentos que tomamos en la vida, incluso el acetaminofén que recetamos tanto, tiene eventos adversos. Lo importante es reconocerlos a tiempo, identificar que son raros, que son eventos adversos raros y empezar un manejo si se requiere. Tener siempre el juicio para identificar cuando esta persona se vacunó, si hay un tiempo relacionado o eso está descrito en la literatura, lo que me está reportando el paciente, viene en una cascada fisiopatológica que se podría vincular con la vacuna, hacer el diagnóstico correcto y empezar el manejo como es adecuado. Probablemente muchos médicos nunca vamos a ver un evento adverso de estos que están reportados en la literatura por ser tan raros, pero debemos estar preparados por si en algún momento se nos presenta uno. Muchas gracias, doctora María Angélica. Felipe Vargas, ¿cuál sería su mensaje? Claro, doctora. Importante en todos los territorios donde tengamos nuestra población seguir educando constantemente, incentivar también el autocuidado, el hecho de que nos vacunemos. No quiere decir que estamos completamente libres de la pandemia y que se ha terminado. Sigamos incentivando el autocuidado para nosotros, para nuestras familias y, por supuesto, accedamos a estos servicios de vacunación que, como nos hemos dado cuenta, en su gran mayoría son seguros, pero que, por supuesto, pueden encontrarse algunos eventos leves. Entonces, esto no es temor para no hacerlo. Bueno, yo creo que mi mensaje va orientado, ustedes están expresando, y es proteger el programa ampliado de inmunizaciones. A través de todo este sistema de farmacovigilancia lo estamos haciendo porque en la medida
en que logremos saber cuáles son los casos reales con el suficiente nivel de evidencia científica, vamos a poder entregar una mejor información no solamente a las comunidades científicas, a las casas farmacéuticas, sino también a la comunidad para que tome decisiones orientadas. Ahora queremos hacer también un saludo muy especial de agradecimiento a toda la mesa de expertos. Es una mesa ad hoc que tiene Antioquia. Yo creo que uno de sus grandes valores es eso, el talento humano en salud que se pone al servicio. Esta mesa en cabeza de la doctora Lina María Bustamante, de la doctora Natalia Montoya, subsecretaria de Salud Pública. La conforman y han estado activos el doctor Luis Fernando García, la doctora Margarita Rosa Giraldo, la doctora Lina María Vélez Londoño, la doctora Mary Ruth Brome Boorque, Carolina Chinchilla, el doctor Gustavo Roncancio, el doctor Daniel Arango, el enfermero José Arteaga. También forman parte de la mesa del equipo de inmunoprevenibles Marcela Arrubla, Blanca Restrepo, Felipe Vargas, epidemiólogo que nos está acompañando acá, Alexander Aristizábal, referente de farmacovigilancia del departamento, el doctor Carlos Velázquez, médico epidemiólogo, la doctora María Angélica Maya, quien también es conferencista el día de hoy, y quien les está hablando en este momento, mi nombre, les recuerdo, es Rita Almanza, de la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces queríamos, no sé, compañeros, si me salté a alguien, porque uno le da temor cuando hace lista, porque de pronto olvidé a alguien. Si me ayudan con la memoria, ahí estábamos todos. Y las personas que nos han colaborado cuando hemos necesitado un experto adicional que no está en la mesa y han sido supremamente amables todos los especialistas a los que hemos acudido. Exacto, cuando tenemos casos especiales, por ejemplo, para revisar el tema de anafilaxia, se invitaron alergólogos y así hemos ido invitando personas de diferentes disciplinas para nutrir un poco más la mesa. A ellos y a todos ustedes que con la notificación, las investigaciones de campo, el aporte de las historias clínicas, de los carnets de vacunación, de las visitas a los puestos de vacunación, han aportado los insumos para que esta mesa de trabajo pueda realizar unos análisis bien exhaustivos y podamos tener una información bien depurada. Entonces, ustedes también siéntanse parte de esta mesa de trabajo y a todos ustedes también la gratitud. Yo me despido, ese es mi saludo entonces para hacer el cierre. No sé si ustedes se van a despedir también, por favor. Bueno, yo me despido diciéndoles que tenemos que aguantar un poquito más, tenemos que seguir cuidándonos mucho y avanzando en la campaña de vacunación y así pues superaremos este impasse del mundo y seguiremos adelante. Tenemos que seguir reportando los eventos adversos que vemos en la clínica cuando encontramos una persona que nos reporta, así sea por el WhatsApp, me vacuné y me pasó esto, orientémoslo para que reporte por e-report, ahí puede reportar la comunidad o incluso pues los médicos tenemos muchos canales de reporte, no hay excusas para no reportar. Muchas gracias a todos. La vacuna será el atajo para salir de esta pandemia. Y bueno, al gimnasio, todos queremos volver al estadio. Chao, nos vemos. Hasta luego.